Un mundo misterioso, una forma de vida un tanto desconocida, criaturas que ya no existen, personas que vivieron cientos de años, supuestos gigantes que caminaron por la tierra y una época que despierta la curiosidad de muchas personas. Por supuesto que estamos hablando de la época anterior al diluvio. La Biblia registra el periodo anterior al diluvio en los primeros capítulos del libro de Génesis. Según el texto bíblico, en la era antediluviana, la civilización humana alcanzó grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado. Pero ¿cómo era la vida de la gente en aquella época? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en el mundo antes del diluvio universal? Esto es exactamente de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Obviamente, la primera familia antediluviana fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primer hijo de la primera pareja fue Caín, pero Caín también fue el primer asesino en el mundo antediluviano. Él mató cobardemente a Abel, su propio hermano. Después de su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra de Nod. Caín nombró la ciudad en honor a su primer hijo, Enoc. Esta ciudad antediluviana es la primera mencionada en la Biblia en Génesis capítulo 4. Contrario a lo que afirman las teorías extrabíblicas, la Escritura explica claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto significa que, aunque el hombre experimenta una evolución intelectual, bíblicamente no hubo un proceso evolutivo como especie. Esto queda muy claro cuando observamos los relatos bíblicos del período antediluviano. Como se dijo, Caín, el primer ser humano que nació en la tierra, estaba lo suficientemente desarrollado como para construir una ciudad. Sus descendientes, a su vez, fueron responsables de grandes inventos. Por ejemplo, con Jabal, Jubal y Tubal-Caín, la sociedad aprendió a vivir en tiendas, a criar ganado, a desarrollar artes y a forjar herramientas de cobre y hierro. Luego, en el tiempo de Noé, la Biblia muestra cómo el hombre ya tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir una gran arca, según las instrucciones divinas. Así pues, aunque la Biblia no aporta muchos detalles sobre cómo fue este periodo, es claro que en el mundo antediluviano hubo un fuerte desarrollo tecnológico y cultural. Una pregunta muy frecuente sobre el período antediluviano se refiere a la duración de dicho período, es decir, cuánto duró el mundo antediluviano. Lo cierto es que la Biblia no explica cuánto duró este período, pero muchos estudiosos creen que el tiempo entre la creación y el diluvio pudo haber sido mucho más largo que el resto de la historia bíblica. Se han hecho muchos intentos para datar este periodo, pero todos han resultado infructuosos. De hecho, el único registro que proporciona algún dato cronológico sobre este periodo es el presente en la lista genealógica del capítulo 5 de Génesis. Sin embargo, es poco probable que sea posible establecer fechas exactas a partir de este registro, simplemente porque no es su objetivo. Las genealogías bíblicas están más interesadas en establecer linajes que en definir datos cronológicos. De hecho, algunas de estas listas genealógicas pueden ser representativas y no exhaustivas. Es decir, puede haber huecos intencionales en estas listas para priorizar a individuos que tuvieron alguna relevancia en la historia bíblica. Esto significa que el primer individuo es el antepasado del segundo y no necesariamente su padre. Esto ocurre en otras genealogías bíblicas y muchos eruditos creen que no es del todo imposible que haya ocurrido en la lista genealógica antediluviana de Génesis 5. Pero a partir de esta lista, los eruditos pueden ver que el gran desarrollo experimentado por el hombre antediluviano probablemente tenía que ver con la longevidad de las personas en esa época.
Había un solo idioma y Dios permitió que los hombres vivieran cientos de años. Esto jugó un papel fundamental en el crecimiento tecnológico de esa época y también en la transmisión de información. Sí, hay otras interpretaciones respecto a la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, pero la interpretación más tradicional y ampliamente aceptada por los eruditos cristianos es que esas personas, en realidad, vivieron cientos de años. Aquí, obviamente, estoy considerando este tipo de interpretación, pero si hay algo que marcó el período antediluviano, fue sin duda el pecado. La Biblia dice que el estilo de vida pecaminoso de Caín se extendió rápidamente por todo el mundo antediluviano. Por ejemplo, Lamec, descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia en las páginas bíblicas, y también fue un doble asesino que se enorgullecía de su crueldad. Como leemos en Génesis capítulo 4, entre los versículos 18 y 24, el mismo Caín, después de haber matado a Abel, no solo no se arrepintió, sino que pensó que el castigo divino sobre él era injusto. En el capítulo 6 de Génesis, la Biblia también dice que en el período antediluviano, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Algunos intérpretes sostienen que esto significaba una mezcla entre seres espirituales y humanos. En otras palabras, los ángeles caídos supuestamente tuvieron relaciones con mujeres en la tierra, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que la interpretación que mejor se ajusta al texto bíblico es que esta mezcla se trataba de una degeneración humana, promovida por la relación entre gente piadosa y gente impía, de modo que la impiedad rápidamente prevaleció y caracterizó a toda esa civilización. Esto significa que en ese tiempo la línea piadosa de Set era la rama de la humanidad que preservaba el conocimiento de Dios. Pero con el tiempo, este linaje se mezcló con el malvado linaje de Caín, y la depravación espiritual alcanzó un límite intolerable. De esta mezcla surgieron de hecho los Nefilim, que fueron hombres valientes de gran fama en la antigüedad. En el período antediluviano también vivían personas verdaderamente comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir que continuó siendo recordado como ejemplo de fe incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro, que tuvo una relación tan estrecha con Dios que terminó siendo trasladado para no ver la muerte. Finalmente, fue durante este periodo que Noé nació, creció y se desarrolló como hombre. La Biblia registra que en los años finales del período antediluviano, Noé fue la excepción, siendo una persona que continuó temiendo al Señor. El texto bíblico dice que la familia de Noé fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios consideró intolerable la situación de depravación generalizada de aquella civilización. Así llegó el período a su fin, con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación era tan complicada, el mal estaba a tal nivel, que el escritor bíblico registra el desagrado divino hacia la humanidad a través de la figura del arrepentimiento, diciendo que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el final de la historia antediluviana de esta manera: por estas aguas el mundo de entonces fue inundado y destruido. Pero todo lo que ocurrió en aquel momento nos sirve de advertencia. Esto se debe a que el mismo Señor Jesucristo dijo que en los últimos días de esta era presente se repetirá el estilo de vida anterior al diluvio. Cada uno vivirá según su voluntad, según sus deseos, festejando, haciendo fiestas, relacionándose, pero todos estarán demasiado ocupados para el llamado de Dios al arrepentimiento. Tal como sucedió con la generación antediluviana, la gente solo recobrará el sentido común cuando se derrame el juicio de Dios, sin que nadie tenga oportunidad de volverse atrás.
Jesús ilustró este momento diciendo que, así como en el mundo antediluviano, los malvados fueron arrastrados por las aguas del diluvio, en los días finales los hombres impenitentes también serán sacados de este mundo por el juicio de Dios. Ahora escribe en los comentarios lo que piensas sobre cómo era el mundo antes del diluvio. Y si te ha gustado este video, suscríbete al canal aquí, si aún no lo has hecho.